Soy Jorge Osaki, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú. En esta ocasión vamos a hablar algo de las 5S. ¿Qué son las 5S? Las 5S son acciones y su nombre viene porque son 5 palabras en japonés que empiezan con S. Son 5 acciones, una detrás de otra. Realmente todos en algún momento hemos hecho o 3S o por lo menos las 2S primeras. Ya lo vamos a ver. Antes, veamos algo de la historia, de dónde surgen, cuál es la necesidad por la cual este método, si se quiere, o estas acciones empezaron a ser cada vez más populares, habiendo obviamente generado mejoras en producción, pero en general, como vamos a ver, son bien sencillas. Pues las 5S, eventualmente todos hemos escuchado alguna vez de 5S, pues uno las conoce como un método para lograr limpieza y orden. Sí, es cierto, pero realmente van un poco más allá. ¿Sí? Son una base para mejoras posteriores, para la mejora continua, para lograr el mantenimiento productivo total, si es que se está aplicando esto en alguna de las industrias, pero en general generan de por sí mejoras, eliminación de desperdicios. Y cuando decimos desperdicios, pues no nos referimos a aquello que echamos al tacho, ¿no? Sino desperdicio de recursos, tiempo, espacio. Bien, ¿de dónde surgen las 5S? Las 5S vienen como una necesidad en épocas en las que después de la Segunda Guerra Mundial la industria japonesa estaba en muy mal estado, ¿no? Los productos japoneses tenían fama de no tener muy buena calidad, ¿no? Eran productos que no duraban lo que uno esperaba. Entonces, inclusive el gobierno de Estados Unidos brindó apoyo a Japón para la mejora de la industria. Y hay algunos personajes que por sí intervienen en esta mejora, ¿no? Que eventualmente las veremos en este o en otros videos. Decíamos que en épocas en las que la industria japonesa no estaba en sus mejores momentos, pues es de donde surge la necesidad de buscar mejorar procesos, ¿no? Y si bien escuchamos que las 5S se originaron en Toyota, yo creo que lo que hizo Toyota fue más bien usarlo de manera tan eficiente que se hizo conocido a nivel mundial. Pero las 5S son bien sencillas, es decir, incluso nosotros, como decía, sin saber que estamos haciendo una o dos acciones de las 5S, pues ya lo hemos venido haciendo. Vamos a ver eso con un ejemplo, con una actividad en todo caso que les voy a proponer, que es bien sencilla y que pueden hacer todos en su casa. Eh, ¿Por qué es que Toyota tiene necesidad de implementar este sistema? Pues Toyota realmente empezó como una empresa familiar, ¿no? El apellido era Toyoda realmente, empezó como una fábrica de telares, pero uno de los, una de las personas de esta familia pues tenía las ganas, teniendo todas las ganas de ser inventor, tenía las ganas de fabricar automóviles y para eso viaja a Estados Unidos, ve cómo son las fábricas, cómo se mueven los autos y regresa con esa idea. Entonces empieza a desarrollar su prototipo, crean la fábrica, empiezan a producir autos y en alguna otra visita que hicieron sus ejecutivos a los Estados Unidos, regresan con la idea de que la producción en la fábrica de Toyota pues está muy por debajo de otras como General Motors, por ejemplo, ¿no? Mientras que General Motors producía 9 carros en el mismo periodo de tiempo, Toyota producía un solo auto. Pero la idea general, después de haber hecho un análisis de esta situación, la conclusión es que el problema no está en la gente, el problema no está en los operarios, el problema está en los procesos. Entonces, buscando aplicar mejora en esos procesos, pues obviamente se tiene que empezar con limpiar y ordenar. De ahí es que surgen estas 5 acciones que se conocen como 5S.
Y sí, hasta ahora ustedes dirán, no he mencionado cuáles son esas 5S. Pues realmente no es necesario aprenderse estas palabras en japonés, pero sí su significado. Igual, esas 5 palabras son las siguientes. Seiri, que es clasificar. Seiton, que es eh, ordenar, mantener un orden de acuerdo a la utilidad de los objetos. Seiri, que es limpiar o mantener limpias las cosas. Seiketsu, que si bien se traduce como estandarizar, no es lo que realmente esta palabra en japonés significa, porque va más por el lado de bienestar, de mantener un bienestar, en todo caso de no estresarse, y que tiene como objetivo mantener lo que se logró en las 3 primeras acciones, ¿sí? En las 3 primeras S. Y la quinta S, que tiene que aplicarse realmente en nuestros ámbitos, pues es mantener la disciplina, es decir, mantener todo aquello que se logró con las 4 primeras S. Entonces, las 3 primeras S están orientadas a los objetos, ¿no? Cómo los ordenamos, cómo los mantenemos limpios. La cuarta S tiene que ver con algo así como dejar señales para que todo el mundo entienda cómo están ordenadas las cosas después de esas 3 primeras S. Y la quinta S es una especie de auditoría, es decir, tener personas que se dediquen a ver que todo se esté cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, pues retomar ese orden establecido. Con decirles así que en alguna conversación que tuve con una persona que regresaba de Japón, pues estuvimos conversando, una conversación no necesariamente en ese sentido, pero me habló que habiendo retornado de Japón tenía que hacer 4S en su departamento. Y yo en ese momento me di cuenta que viniendo de Japón, pues en general los japoneses pues no hablan de 5S, ¿no? Porque la quinta S, que es disciplina, pues la tienen ya de nacimiento. Estábamos hablando de cada una de estas 5S y les había dicho que les iba a proponer un ejercicio muy simple. Las 5S realmente se pueden aplicar en todo ámbito. Lo podemos aplicar en un escritorio, la podemos aplicar en la oficina, la podemos aplicar en la casa, en cualquier ambiente de la casa, y la podemos aplicar en un ambiente más amplio, y finalmente en un taller, en una planta muy grande de fabricación, en una fábrica de producción. Eh, y lo que yo quería proponer es intentar estas 5S, que yo imagino que ya lo habrán hecho, eh, en en un cajón de su escritorio, ¿sí? ¿Cómo aplicaríamos estas 5S en un cajón de un escritorio? Pues simplemente saquen el cajón, vacíen todo su contenido en el suelo, en una zona que tengan con cierta amplitud y hagan 3 rumas. La primera ruma de todas aquellas cosas que no sirven y que deben botar. Una segunda ruma de todas aquellas cosas que ya no les son útiles y sin embargo a alguien más puede servirles. Y la tercera ruma con aquellas cosas que sí queremos conservar. La primera ruma la botamos, la segunda ruma regalamos y la tercera ruma, teniendo ya el cajón limpio y totalmente libre de cosas, pues tenemos mucho espacio para guardar y para ordenar las cosas convenientemente. Si tenemos cosas que usamos a diario, pues pongámosla muy cerca, ¿no? Muy a la mano. Abriendo el cajón una muy poca distancia, pues tenemos esos objetos a la mano. Y pongamos las cosas que usamos menos al fondo de ese cajón, cosas que no usamos todos los días. ¿Qué genera esto? Pues genera mejor ánimo, ¿no? Porque ya no tenemos que estar escarbando dentro del cajón para encontrar aquello que estemos buscando, pero reduce el tiempo. Es decir, si estamos apurados, pues nos va a ahorrar tiempo. Tiempo que antes desperdiciábamos en buscar cosas, pues ahora no va a ocurrir eso porque vamos a tener todo muy a la mano. Y aquellas cosas de, por ejemplo, una tabla, un cuaderno de consulta, pues sabemos dónde está y va a ser muy fácil encontrar.
Es así de sencillo. La tercera S, pues será tener el cajón cerrado para que no se ensucien las cosas. La cuarta S, si se quiere y si es que es necesario donde ustedes tengan ese cajón, pues pueden poner un rótulo que diga su nombre, ¿no? Como yo eventualmente lo he tenido que hacer en el escritorio donde trabajo, ¿no? Para que nadie deje sus cosas en ese sitio. Pero bueno, entonces la cuarta S sería eso, lograr o poner avisos para que no se altere el orden que logré. La quinta S, pues si es necesario, generalmente esto aplica en una organización, ¿no? Una organización donde trabajan varias personas y eventualmente se va perdiendo ese orden inicial que se logró. Y entonces tenemos que pedirle a personas ajenas de ese ambiente que vengan y que hagan una especie de revisión para hacer notar las cosas que han salido de ese orden. Tan sencillo como eso. ¿Qué viene después de las 5S? Pues lo que viene después de las 5S es ya buscar ir más allá, mejora continua, ¿no? Tener establecido un sistema de, por ejemplo, lo que se llama mantenimiento productivo total, si es que aplica, ¿no? O la calidad total, si es que estamos hablando de producción de no sé, servicio, por ejemplo. ¿Sí? 5S es la base para lograr todo ello. Si regresamos a lo que conversábamos inicialmente, es decir, que las 5S se iniciaron en Toyota, pues después de 5S viene lo que se llama sistema de producción Toyota. Y ustedes dirán, sí, pues, pero es un sistema para para producir autos. Pues sí, pero si ustedes han escuchado de Lean, por ejemplo, Lean Manufacturing, el Lean Manufacturing no es otra cosa que el sistema de producción Toyota llevado a otros rubros, ¿sí? La industria alimenticia, la industria metalmecánica, etcétera, todas usan Lean, si es que están orientados en ese sentido. ¿Sí? Entonces, el sistema de producción Toyota, ampliamente conocido y ampliamente estudiado, no sería posible o no funcionaría si es que no tuviera las 5S como base. Si tenemos oportunidad, en otro video conversaremos de algunos métodos para mejora continua y quizá algunas pautas de lo que es el sistema de producción Toyota. Que les vaya bien.